¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Qué bueno, me da gusto escucharlos y me da mucho gusto verlos aquí de nuevo. Vamos a empezar pues con esta siguiente enseñanza. La dinámica de esto es en formato de enseñanza, por lo tanto, pues esperamos tener un poco de participación por su parte, ¿no? Ya lo iremos viendo, pero no se preocupen. El tema del día de hoy es el hombre y su propósito. Vamos a analizar. Veíamos en la sesión anterior acerca del hombre y el evangelio, porque esa es toda la base, es el fundamento por el cual estamos aquí, es el fundamento que nos une, es el fundamento que nos justifica y que poco a poco vamos a ir trabajando. Vamos a ir viendo cómo esa parte del evangelio y cómo es que todo ello podemos irlo enlazando con las cosas que vivimos día con día. Para comprender el propósito de Dios, tenemos que irnos al diseño original. Es decir, antes de que el hombre cayera en pecado, que el pecado entrara a nosotros, pues Dios diseñó un propósito para todos nosotros. Y eso es precisamente a donde vamos a empezar. Abran sus Biblias ahí en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios crea al varón, pero vemos ahí que cambia un poco la forma en que Dios lo crea. Porque cuando Dios, en todo ese capítulo, pues vamos a ver cómo Dios va creando todo lo que existe. Dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Dijo Dios, hay expansión en las aguas, y éstas se separaron. Mas en el hombre no solamente lo creó así como que hagas el hombre y ya se hizo, sino empieza a ponerle más características al varón, al hombre como tal. Entonces, al hombre, Dios lo dotó de distintas características, a diferencia de todo lo que vemos en la creación. De ellos encontramos las emociones, la capacidad de libre albedrío y la inteligencia, que son algunos de los tres factores que nos diferencian entre el resto de la creación. Y asimismo, también vemos que Dios nos bendice para algunas responsabilidades. Dice la palabra que dice fructificaos y multiplicaos. Y también nos da la encomienda de señorear sobre las cosas que Dios puso sobre la tierra. Entonces, dice, varón y hembra los creó. Y desde el inicio, desde los planes originales, Dios nos bendice para realizar ciertas actividades y nos encomienda algunas otras. Sin embargo, cuando el pecado entra en nosotros, desde que el hombre cae en pecado, pues como lo mencionaban hace rato, empieza el hombre hoy día desde que nace, desde que crece y se relaciona en su diario cotidiano, pues tiene muchos propósitos, tiene muchas metas en la vida. Podría ser, como decían, pues, ¿sabes qué? Mi propósito en la vida, pues, es desarrollarme personalmente, ser feliz, tener una casa, darle a mis hijos un alimento. Y es cierto, también es parte de ello, pero hay que analizar en qué contexto fue que Dios lo creó y lo diseñó. Dice la palabra ahí en Romanos capítulo 5 versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron. La muerte, la muerte no estaba en los planos originales, si se dan cuenta. La muerte entra a partir de que el hombre cae en pecado. Muerte puede ser una muerte física, pero también muerte significa separación. Entonces, ahí es cuando el hombre se separa
de los planos originales, y es donde entonces cambian a raíz del pecado. Y por ello es importante que nosotros retomemos qué es lo que Dios diseñó desde los planes originales. Y para esto, dice la palabra, varón y hembra los creó. Pero vamos a enfocarnos ahorita en la parte del varón. Para ello, abran sus Biblias, vayan a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí tenemos el orden que Dios establece. Es cierto que el varón es cabeza de hogar, pero la cabeza de todo varón debe de ser Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Perfecto. Bueno, ¿saben ustedes que son cabeza de hogar? Qué bueno, pero ustedes tienen presente entonces que Cristo debe ser la cabeza de ustedes, porque ser cabeza de hogar, más que un privilegio, es una responsabilidad. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar, porque hay muchos que dicen, no, pues mujer, aquí dice la Biblia, yo soy la cabeza del hogar, entonces sujétese. Sí, pero también dice la palabra que Cristo debe ser la cabeza de ustedes. Y más que un beneficio, es una responsabilidad que Dios nos encomienda a nosotros como varones. Pues precisamente de las decisiones y del que ustedes tomen y de la influencia que tengan respecto al discipulado en la Biblia, es como su familia se va forjando. En la primera sesión que les mostraba, veíamos una imagen donde tenía yo una encuesta acerca de cómo es que afecta cuando un varón se involucra en seguir a Cristo y no dejando de lado su responsabilidad. Dice la palabra ahí en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios y Cristo nos salvó del castigo eterno, el castigo que Dios había preparado porque el pecado había entrado a nosotros. Y vino a recuperar todo lo que se había perdido. Dentro de eso también están los planes, los diseños, los propósitos que Dios había diseñado desde el principio. Ahora, ¿qué implica ser cabeza de hogar? Cabeza de hogar implica los siguientes puntos. 1. Liderazgo espiritual. Ahí tenemos una responsabilidad. 2. Ejemplo y discipulado a los hijos. 3. Es orientar a su esposa en dirección, amor y exhortación. Y otro punto que tenemos es velar por la santificación de su familia. Entonces ahí tenemos, ahí lo tenemos. Entonces, como vaya la cabeza, es como va a ir el cuerpo. Hay que pensar bien la próxima vez que nos jactemos de ser el responsable de la cabeza de hogar, porque tenemos que cumplir con esos puntos que son los que ahorita vamos a ir analizando. Y los vamos a analizar a grandes rasgos, porque además adelante vamos a tener un bloque de enseñanzas. Un bloque son las 4 sesiones que vamos a tener acerca de cada tema. Por ejemplo, acerca de la esposa, acerca de los hijos, acerca de ustedes y su comunión con Dios, entre otros. Vamos a empezar con la esposa. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia con santidad, con paciencia, con perseverancia, en los caminos de Dios, con oración. Incluso derramó lágrimas y la amó hasta dar su vida. Y aún más que eso. Entonces ahí tenemos una lección
de cómo es que debe de ser nuestro amor hacia nuestra esposa. Por eso es importante que profundicemos continuamente en el sacrificio de Cristo, porque siempre, pues es la base por la cual podemos estar aquí. Es lo que nos redime, es lo que nos limpia nuestros pecados, es lo que nos justifica. Y también nos enseña cómo es que su caminar de Cristo es el que nos enseña cómo es que nosotros debemos de caminar. Muchas veces cuando sucede una discusión en el matrimonio, decimos, no, pues es que pues hasta que ella no reconozca sus errores, yo no voy a reconocer los míos. ¿Por qué tengo que aceptarlo? No, es que ya me tiene cansado. Entre algunos otros muchos quejas que realizan los varones acerca de su esposa. Sin embargo, vemos que Cristo amó a la iglesia. Si vemos desde el principio, Adán y Eva pecaron. Entonces, ¿quién realiza la ofensa? ¿Quién realiza el pecado? El hombre. ¿Quién pone la mesa? ¿Quién pone la situación para que esto pueda ser perdonado? Dios. Cristo muere por nosotros. A pesar de que el varón fue el hombre, en general, como ser humano, es el que peca, Dios ahí pone las circunstancias para que podamos ser perdonados. Así de grande es su amor, así de grande es su misericordia. Y ahí tenemos entonces un ejemplo de cómo perseverar con nuestras esposas y cómo es que debe de comportarse el varón de forma general. De esa forma debemos amar a nuestras esposas y, para el caso de los jóvenes, aprender qué es lo que les espera, porque muchas veces no se habla del matrimonio con ellos pues hasta que están en el matrimonio. Sin embargo, como todo, por ejemplo, si van a entrar a un trabajo, primero los capacita. Por ello es importante que ustedes se discipulen continuamente. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de los hijos? Vamos ahí a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuánto tiempo dedican ustedes a discipular a sus hijos en la palabra? A exhortarles. No solamente es, por ejemplo, si tienen hijos pequeños, decirle, pues ahí vete con los niños, ¿no? Y ya después. Muchas veces ni les preguntamos qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que podremos retroalimentarles. Muchas veces salen con dudas. Por ejemplo, yo me pasa con mi hijo, que definitivamente él se encarga de aplicar esto. Se la pasa hablando, me pregunta, oye papá, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con el otro cuando estamos cenando, cuando ya nos vamos a dormir, cuando vamos en el coche? Y es parte de ello discipularlos, porque siempre va a haber dudas. El hecho de que sus hijos hoy día a lo mejor no les expresen sus dudas, no significa que no las tengan, sino que a lo mejor hay que tener ese detalle, ese cuidado de exhortarlos en la palabra, porque siempre va a haber, nosotros seguimos teniendo dudas, todos nosotros. Por eso es que continuamente leemos la palabra, oramos y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría y discernimiento para comprenderlos. Pero ahí tenemos un mandato que le hace a los varones, a las cabezas de hogar. Encárguense ustedes de transmitir eso a sus hijos. Encárguense de que comprendan realmente qué es lo que significa la palabra, qué es lo que significa el sacrificio de Cristo, qué es lo que significa alguna historia, cuál es el contexto, cuál es el propósito que Dios puso en esa circunstancia difícil. Los varones ahí tienen una encomienda a ser líderes, a ser ejemplos, a perseverar por la salvación de su casa, a amar, a exhortar a su familia, a que caminen en la verdad, en los caminos de Dios, en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos ahí a Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Muchas veces ustedes tienen dudas de cómo actuar, y así las tenemos absolutamente todos. Póngase en oración, doble rodillas, y ahí tiene la exhortación
Dice, sin reproche, que Dios nos dará sabiduría al que la pida, al que la necesite. Y definitivamente todos la necesitamos en nuestro caminar, en nuestro actuar, día con día. Ser varón, como lo decíamos, más que un privilegio, es una gran responsabilidad. Y hay consecuencias cuando como varones evadimos u omitimos nuestras responsabilidades. Y no solamente hacia nosotros o hacia nuestros hijos, sino esto mismo se transfiere a distintas, durante muchas y muchas y muchas generaciones. Les voy a colocar dos ejemplos. Uno basado en la Biblia y uno en lo que estamos viviendo. Acerca de lo que estamos viviendo, en el año de 1950 estalla la Segunda Guerra Mundial. A nivel global es un desastre y se requiere hombres, se requiere que salgan a pelear por su país. Y efectivamente, abandonando muchos trabajos, los varones, los hombres en su mayoría, asisten a ese llamado, van a la pelea. Pero ¿qué sucede con las mujeres? Se necesita muchas veces un ingreso, porque por X o por Y había distintas circunstancias, había necesidad en los trabajos, habían abandonado los lugares ahí. Las mujeres salen, empiezan a laborar y descubren en ese transitar su capacidad laboral. Y dicen, oye, pues yo soy, ahí es donde empieza ¿sabes qué? Pues yo soy capaz de hacer lo mismo que el hombre. Y empiezan ahí a caminar. Pero ¿qué sucede cuando termina la guerra mundial? La segunda. Regresan los hombres, pero ahora las mujeres descubrieron su potencial y no están dispuestas a dejarlo. Sino hasta el día de hoy vemos cómo siguen luchando por eso. Y no significa que esté mal que la mujer se desarrolle. Eso va en contra, sino me refiero a que entonces ahora ambos quieren trabajar por prosperar. Y ahí es cuando, por ejemplo, Estados Unidos se posiciona como la mayor potencia mundial económicamente. Es decir, económicamente les estaba yendo bien, les empezó a prosperar y a prosperar. Y vaya que hoy, hasta el día de hoy, sigue siendo un país que es potencia económica. ¿A costo de qué? La siguiente generación que salió de ahí fue la que su lema era amor y paz. Seguramente lo escucharon demasiado. Es una generación que no solamente se caracterizó por ese lema, sino por una generación que se dio rienda suelta a distintos placeres, a distintas cuestiones que los padres no pudieron discipular por estar ambos fuera del hogar, por evadir sus responsabilidades, por necesidad quizás sí, pero si usted está en una circunstancia así, Dios, órele a Dios que le pongan las circunstancias para que usted no evada su responsabilidad. No va, porque muchas veces, como lo vemos ahí, no fue por querer, sino a lo mejor por necesidad. Pero ahí vemos consecuencias. Después de esta generación, sale una que se llama los millennials. Los millennials ahora dicen que amor es amor. Y seguramente lo han escuchado mucho. ¿Esto qué significa? Que entonces hombres se den con hombres, mujeres con mujeres. Y empezamos a ver cómo entonces una generación afecta a otra generación, a otra generación y a otra generación. Cuando el varón se ausenta de sus roles, la mujer los va a tomar. Pero ese no es el diseño que Dios planificó desde el principio. Y para ello quiero que vayamos a Génesis nuevamente, capítulo 2, versículo 15. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo creo que lo hemos leído varias veces, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Dios pone al hombre en un paraíso que nos recuerda que Dios nos ha puesto hoy día en el planeta Tierra, donde tenemos tantas cosas bonitas. Tenemos
a nuestros hijos, tenemos a nuestras esposas, podemos caminar, podemos ver, podemos hacer muchas cosas, pero para todo pone Dios un límite. Y en este caso a Adán le dijo, ¿sabes qué? Tienes absolutamente todo el jardín del Edén, todo. Puedes disfrutar absolutamente de todo. Así como hoy día como personas podemos disfrutar de todo lo que Dios ha puesto en la tierra. Pero hay un límite y los límites los establece Dios para no transgredirla y no morir. En este caso, como nosotros, la muerte segunda. Entonces, ahí tenemos un límite que Dios le había puesto. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, había puesto Dios al varón, le encomienda labrar la tierra, le da los mandatos y ahora le da una ayuda idónea. ¿Cuántos saben que sus mujeres, sus esposas son ayuda idónea? Amén. ¿Cuántos saben qué significa ayuda idónea? Lo vamos a analizar más en las siguientes sesiones, pero de forma amplia, ayuda idónea no es cualquier tipo de ayuda. No es como a lo mejor en la albañilería que está el maestro y está el chalán, como que para que le eche la mano. No, la ayuda idónea es una ayuda que Dios nos pone para que nos cubra en todos los sentidos, adelante, atrás, derecha, izquierda, y que la manda Dios. Entonces no es cualquier ayuda, es algo que te va a respaldar, que te va a cuidar de mantenerte dentro en todos los sentidos que se requieran. Y más adelante lo vamos a ver en las siguientes sesiones acerca de qué es la ayuda idónea. Pero bueno, capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta situación la vemos continuamente, que el diablo nos dice así como, la Biblia dice, no, no hagas esto. Y el mundo te dice, pues tan malo que sea, pues no, ¿eh? O sea, ¿qué es un poquito? ¿Qué es probar tantito esta delicia? Vamos a ponerlo así. Y también tenemos la pregunta, ¿dónde estaba el varón? Ahí dice que la serpiente le habla a la mujer y la convence. La pregunta es, ¿dónde estaba el varón? ¿A quién le dio Dios la encomienda? Aún no había sido creado la mujer. ¿A quién le dio la encomienda de no comer de ese árbol? Al hombre, al varón. ¿De quién? Y si después Dios crea a la mujer y le dice, va a ser tu ayuda idónea, ¿de quién era responsabilidad transmitirle ese mandamiento? Del varón. Y cuando come la mujer, ¿dónde estaba el varón? Es una buena pregunta. Y les quiero leer, es el versículo 6 nuevamente, pero en otra traducción. Dice, versículo 6 en traducción lenguaje actual. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió.
Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella, y también él comió. Pues en una versión no nos especifica dónde estaba el varón, pero dice que después la mujer le dio a él y él comió. Supongamos que estaba ausente. El varón se encontraba ausente, no cuidando a lo mejor de su familia. Y en versiones más recientes, traducción lenguaje actual, Dios habla hoy, la Nueva Biblia de las Américas, lo traduce de esta forma. Dice, y el varón estaba allí con ella. ¿Qué pasó? El varón permitió que se transgredieran los mandatos que Dios le había dicho. Y muchas veces sucede esto en las familias. Sabemos que está mal que nuestros hijos o que nuestro esposo o que nosotros mismos hagamos algo y lo vemos y lo dejamos pasar. Lo pasamos por alto o pensamos, pues, no sé qué será morir, tal vez como Adán no sabía que era morir. No existía la muerte. Pasamos por alto los mandatos que Dios nos da y después vienen las consecuencias. Porque dice la palabra que la mujer fue engañada ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Varones tienen una responsabilidad como cabezas de hogar, de velar, ya lo veíamos, liderar, cuidar, proteger, exhortar, entre muchas otras cuestiones que estaremos analizando. Pero ¿dónde estás, varón? Y en este caso, ¿a quién le pidió Dios cuentas? Capítulo 3, versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿A quién llamó Dios? Al hombre nuevamente. Dios le da el mandato al hombre, le pone su ayuda idónea, transgrede, haciendo caso omiso de lo que estaba sucediendo. Y Dios llama al varón a pedirle cuentas. Es cierto que cada quien es responsable por su salvación, pero tienes una encomienda, varón. Y algún día escucharás la voz de Dios pidiéndote cuentas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas cuando a lo mejor tus hijos necesitaban orientación, necesitaban exhortación, cuando tu esposa necesitaba amor, cuando tu familia necesitaba liderazgo? ¿Dónde estabas? Muchos se querrán justificar, como dice en el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero ¿a quién le había dado la responsabilidad? Y hay muchos que dicen, no, pues es que mi esposa, pues es que ella no quiere caminar, o se justifican con sus hijos. Pero la pregunta es, ¿dónde estás, varón? ¿Quién te enseñó lo que sabes? ¿Dónde aprendiste lo que estás practicando? Porque Dios te dio un mandato. Lo tienes allí en tu Biblia. Ahí está el manual. ¿Qué está sucediendo en tu familia? ¿Qué necesidad hay? Y la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Quién le enseñó a tus hijos lo que están practicando? ¿A tu esposa lo que está hablando? Lo que haces cuando crees que nadie te ve. ¿Quién te lo enseñó? Ahí está la palabra. Y un día Dios, así como llamó Dios a Adán para pedirle cuentas, así un día Dios te va a hablar a ti para pedirte cuentas acerca de lo que estés haciendo, tanto por tu vida como por tu liderazgo que Dios te encomendó. Porque entonces nuevamente ser cabeza de hogar
más que un privilegio, es una responsabilidad. Vamos ahí a Salmos 139, versículo 23. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esas palabras las escribe David, porque precisamente en nuestro caminar, día con día, hay algo que Dios tiene que examinar. El proceso de santificación es eso, un proceso, es continuamente. Ni todo nuestro caminar nos alcanzaría en esta tierra, nos alcanzaría para lograr el objetivo completo de nuestra santificación. Porque tenemos un factor, que somos seres humanos. Pero dice la palabra que el que ama a Dios no practica el pecado. Entonces, no significa que como cristianos a veces no cometamos errores. Es cierto que cometemos errores, pero hay una diferencia entre eso y estar practicando el pecado. Practicar significa ejercer continuamente una actividad. Cuando tú te dispones a hacer algo que sabes que está mal, estás practicando el pecado. Entonces, dobla rodilla y pídele a Dios: examina mi corazón en lo más profundo, para que entonces Dios te muestre qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que tienes que exhortar. Y hoy es un llamado a tu liderazgo. ¿Qué está sucediendo con tu liderazgo? ¿Qué está sucediendo con lo que Dios te encomendó? Siempre habrá algo que madurar, habrá algo que crecer, y en ocasiones también retrocedemos. Por eso es importante: manténganse en oración, manténganse en comunión, para que Dios les muestre qué es lo que ustedes tienen que cambiar mediante el Espíritu Santo, que transforma nuestro pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, varones son cabeza de hogar. ¿Quién es su cabeza de ustedes? Cristo. Caminemos conforme a lo que Cristo nos enseñó. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios sabiduría, orando, teniendo comunión, leyendo su palabra, rogándole a Dios que nos examine, y en nuestro propio caminar, en nuestro continuo caminar, entonces Dios nos haga crecer en esa parte.